Mis hermanos, Dios les bendiga. Les habla su hermano Teo en Cristo un día más en compañía de mi hermano Sergio, que hoy día nos va a hablar de la palabra de Dios. Hoy día es el escogido de nuestro Dios para hablarnos de su palabra. Y pues yo, mis hermanos, voy a leerles la historia del santo de hoy día y voy también a hacer una pequeña oración, pero primeramente voy a recitar el salmo. Es el salmo número 118, para que repitan después de mí, mis hermanos: cuánto amo, Señor, tu voluntad. Cuánto amo tu voluntad, todo el día la estoy meditando. Tus mandatos me hacen más sabio que mis enemigos, porque siempre me acompañan. Cuánto amo, Señor, tu voluntad. Soy más prudente que todos mis maestros, porque medito tus preceptos. Soy más sagaz que los ancianos, porque cumplo tus leyes. Cuánto amo, Señor, tu voluntad. Aparto mis pies de toda senda mala, para cumplir tus palabras. No me aparto de tus mandamientos, porque tú me has instruido. Cuánto amo, Señor, tu voluntad. Bendito y alabado seas, Señor Jesús. Un día más te doy gracias. Gracias porque nos permite, Señor, encontrarnos aquí un día más para anunciar tu mensaje, Señor. Para anunciar la buena nueva a todos nuestros hermanos. Esa palabra, Señor, que tú nos enseñaste. Esa palabra que debe ser enseñada a todas las naciones, Señor. Para que nos acojamos a ti, para que nos acerquemos cada vez más en la oración, porque si oramos, si tenemos constantemente oración ante ti, Señor, tendremos la confianza de que tú nos escuchas y nunca nos has dejado, Señor. Siempre estás aquí junto a nosotros. Bendito y alabado sea, Señor, por todas las cosas que recibimos de ti, Señor. Que continuamente, Señor, tú nos estás hablando, Señor, para comportarnos bien, Señor, porque a veces somos personas malas, a veces hacemos lo indeseable, Señor, y te pedimos, Señor, que nos instruyas para no caer en el pecado, para no hacerte sentir mal, Señor, con nuestros actos, porque así como nosotros nos sentimos mal cuando un hijo nuestro se porta mal y hace daños a segundas personas, yo me imagino que también tú, Señor, te enojas con nosotros. Por eso, Señor, te pedimos que nos acompañes, Señor, seas tú nuestra guía, y no permitas que hagamos daño a ninguna persona. Que siempre, Señor, hagamos tu voluntad. Que la voluntad, Señor, que tú nos pones en nuestro caminar es buena. Nada de lo que viene de ti, Señor, es malo. Y por eso, Señor, nos sentimos tranquilos, nos sentimos contentos al saber que tenemos un Dios que nos ama, al saber que tenemos un Dios que nos guía y que no va a dejar que tropecemos. Espíritu Santo, al igual que nuestro Señor Jesús, tú eres ese espíritu que nuestra alma no debe olvidar nunca. Con nuestros actos, con nuestras actitudes, con todo lo que nosotros realizamos en nuestra vida, te estamos ofendiendo también a ti, bendito Espíritu, ya que tú habitas en nuestro ser. Por eso, bendito Espíritu Santo, permite que siempre te hablemos, que siempre te clamemos y que te alabemos en todo momento, porque si hacemos eso, no va a faltarnos nada en nuestro caminar. Tú vas a guiarnos, tú vas a instruirnos, tú nos vas a abrir la mente para no hacer nada dañoso a segundas personas. Bendito Espíritu Santo, instrúyenos pues y guíanos de tu mano para hacer la voluntad de nuestro Dios y que nunca caigamos en las garras del demonio, porque al caer en eso vamos a irnos al fondo y eso no lo queremos. Mamita María, te pido sigas intercediendo por nosotros. No nos dejes nunca solos, Madre Santísima. En todas nuestras decisiones que nosotros tomemos, siempre acompáñanos, siempre guíanos y danos tu amor materno que tanto necesitamos aquí en la tierra. Que con tus intercesiones, Mamita María, nosotros nos sintamos agradados sabiendo también que tú estás protegiéndonos en cada paso que nosotros damos. Gracias, Madre del Cielo, por interceder y por darnos tu amor materno. Y todo lo pido hoy día en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, ahora les voy a leer la historia de San Ramón Nonnato, cardenal del año 1240. Es una bella historia. Las historias de los santos, mis hermanos, la verdad es que si nosotros la leyéramos diariamente, sus historias, no caeríamos tanto en el pecado. Trataríamos más de imitarlos, y Dios nuestro Señor nos daría su espíritu para realizar cosas como ellos, los santos, realizaban en el nombre de Jesús,
Así es que animémonos, mis hermanos, a portarnos bien, a llevar una buena vida, a no ser intrigosos, a no ser malas personas con los demás. Eso nos va a llevar por el buen camino y Dios nuestro Señor nos va a acompañar siempre. Voy a leer pues, mis hermanos, la historia de San Ramón Nonnato, cardenal del año 1240. Se llamaba Nonnato porque nació después de morir su madre. Ella murió al dar a luz. Después de muerta, le hicieron operación cesárea para que el niño pudiera nacer. Ramón significa protegido por la divinidad. San Ramón nació en Cataluña, España, en 1204. Muy joven entró en la congregación de los padres mercedarios que se dedicaban a rescatar cautivos que los maometanos habían llevado presos a Argel. Lo recibió el mismo San Pedro Nolasco, fundador de la comunidad. Pocos años después de haber entrado de religioso, fue enviado con una cantidad de dinero a rescatar a los católicos que estaban esclavizados por los musulmanes en África. Allá gastó todo el dinero en conseguir la libertad de muchos cristianos y enviarlos otra vez a su patria, de donde habían sido llevados secuestrados por los enemigos de nuestra religión. Cuando se le acabó el dinero, se ofreció él mismo a quedarse como esclavo, con tal de que liberaran a algunos católicos que estaban en grave peligro de perder su fe y su religión por causa de los atroces castigos que los musulmanes les imponían. Como entre los musulmanes estaba absolutamente prohibido hablar de la religión católica, y Ramón se dedicó a instruir en la religión a sus compañeros de esclavitud, y aún hasta algunos mahometanos le dieron terribles tormentos y lo azotaron muchas veces hasta dejarlo casi muerto. Al fin, como no se callaba, le amarraron la cara con una correa a la cual echaron candado para que no pudiera hablar, y no abrían el candado sino cuando iban a darle de comer. El jefe musulmán, con la esperanza de que Ramón volviera a España y le llevara más dinero para rescatar cristianos, lo dejó en libertad, pero se dedicó a hablar de nuestra religión a cuantas más personas podía. Esto hizo arder la cólera a los maometanos y lo volvieron a encarcelar y atormentar. Al fin San Pedro Nolasco envió a algunos de sus religiosos con una fuerte suma de dinero y pagaron su rescate, y por orden de sus superiores volvió a España. Como premio de tantos heroísmos, el sumo pontífice Gregorio IX lo nombró cardenal. Pero San Ramón siguió viviendo humildemente como si fuera un pobre e ignorante religioso. El Santo Padre lo llamó a Roma para que le colaborara en la dirección de la iglesia, y el humilde cardenal emprendió largo viaje a pie. Pero por el camino lo atacaron unas altísimas fiebres y murió. Era el año 1240, apenas tenía 36 años. Pero había sufrido y trabajado muy incesantemente, y se había ganado una gran corona para el cielo. A San Ramón le rezan las mujeres que van a tener un hijo, para que les conceda la gracia de dar a luz sin peligro ni tormentos. San Ramón Nonnato, te rogamos también por todos los católicos que tienen que sufrir por defender nuestra santa y amadísima religión. Esta fue la historia de San Ramón, una historia muy cortita, pero que a nosotros, mis hermanos, nos da el aliento, nos da la fuerza para continuar en este duro caminar. Muchas veces, cuando yo tengo dificultades, cuando hay sufrimiento de enfermedad, porque lo he pasado, yo no sé si algunos de ustedes, mis hermanos, han pasado por la enfermedad, pero en realidad, mis hermanos, que es algo que a mí me da a veces gozo, inclusive en la enfermedad, porque de esa manera me acuerdo más de Dios. Aunque siempre que estoy orando, que siempre que le hablo al Señor, yo le pido que Él me dé el aliento, me dé la fuerza para seguir llevando a cabo el servicio en el cual Él me ha puesto, porque yo solamente me pongo como instrumento de Dios, y es lo mismo, mis hermanos, que los santos hacían. Los santos sufrían mucho más, claro está. Inclusive los llevaban a azotar, los llevaban a terribles cárceles para que así dejaran de hablar de la religión, pero ni aún así dejaban de hablar de la religión de nuestro Señor Jesucristo. Y es algo grandioso que nosotros debemos admirar como católicos, que gracias a que existieron estos hombres,
Hoy en la actualidad nosotros nos damos la fuerza que viene de Dios y que nos animamos, mis hermanos, a seguir caminando, a seguir haciendo la voluntad de nuestro Dios. No nos dejemos llevar por las malas acciones, mis hermanos, que a veces queremos cometer daños a segundas personas, y pues eso nos va a atormentar cada vez más. En vez de hacernos mejores, cada vez nos estamos haciendo peores si no buscamos de Dios, si no buscamos de su comprensión hacia nosotros. El Señor nos comprende, y cuando Él comprende que nosotros sufrimos en esta tierra, Él nos envía sus ayudas cada vez más. Pero pensémoslo así: este santo, que era español, cuando iba a rescatar católicos, cristianos, de las manos de los maometanos, eran unos terribles criminales en aquel entonces que perseguían a los cristianos para encarcelarlos, y sabían bien que los católicos iban a ir a liberarlos. Les daban unas fuertes sumas de dinero para que los liberaran, y entonces por eso lo hacían, porque sabían que a través de eso ellos iban a recibir dinero. Hoy en la actualidad podemos ver en México cómo esta gente que se dedica a hacer el mal, se dedican a hacer daño a segundas personas, le cobran a la gente que tiene un negocio porque su negocio siga. De lo contrario, el negocio va a quebrar y hasta pueden asesinar al dueño de ese negocio si deja de cooperar con dinero. Ese es el problema que ahorita en la actualidad tenemos en nuestro México. Y que también, mis hermanos, en otros cuantos países existe eso mismo. Y es una gran realidad, mis hermanos, que nosotros vemos eso, no podemos hacer nada. Lo único que a nosotros nos queda es pedirle a Dios que Él haga su voluntad, y tal vez nos permite que nosotros veamos todas estas atrocidades de la gente, para que nos pongamos a orar, nos pongamos a implorarle a Él por todo el mundo. El mundo, mis hermanos, sufre, pero si nosotros seguimos orando, si seguimos pidiendo su amor hacia los demás, el Señor nos va a alcanzar todas sus gracias y va a permitir que todo esto se termine. Al Señor no le gusta ver que nadie sufra, pero a veces es necesario porque nosotros nos olvidamos totalmente de Él. Y Dios, mis hermanos, no quiere ser olvidado, porque nosotros venimos de Él. Nosotros somos sus hijos, y Jesús nuestro Señor es nuestro hermano. Ellos cuidan de nosotros, pero si dejamos que las malas tentaciones y todo aquello que nos llama la atención y que a veces somos capaces hasta de matar por tener riquezas, por ser alguien en la vida, dizque en la vida, ¿verdad? Porque en el mundo va a haber pura maldad. Si nosotros nos dedicamos a las cosas de Dios, les aseguro que el mundo no nos va a amar, el mundo nos va a detestar, pero no importa. Si nosotros caminamos pensando en la gloria que nos vamos a ganar, no nos va a importar absolutamente nada, hermanos. El sufrimiento que aquí pasemos es pasajero. Pensemos en eso todos los días hasta nuestro día final, y nos vamos a ganar esa gloria eterna, esa gloria que el Señor nos tiene destinada para que vivamos eternamente. Pero solamente así, si amamos a Dios, amamos a nuestros hermanos y hacemos el bien por los demás. Que esto es a lo que se dedicaba San Ramón Nonnato, ¿verdad? Este cardenal que fue muy bueno, que se dedicó a hacer el bien, y todos los santos lo hacían por igual. Dedicaban totalmente sus vidas para hacer el bien a los demás. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Voy a ir a una alabanza y vamos a regresar. Vamos a escuchar a nuestro hermano Sergio y pidámosle a Dios para que instruya a nuestro hermano y le dé las palabras que él necesita para que nosotros escuchemos y nos llenemos del amor de Dios cada vez más. Ya regreso. Que el viento me susurra tu nombre y pienso que el sauce lamenta por ti. Y cuando muere la tarde me recuerda el anhelo
y el hambre profunda que siento por ti. Y cuando canta el bosque, me invita a buscarte otra vez a ti. Eres lo que mi alma necesita, lo que mi pasión incita, lo que llena mi interior. Eres lo que a diario echo de menos, lo que causa mis desvelos y me llena el corazón. Eres el anhelo de mi voz. A veces pienso que anuncia las aves tu nombre, cuando en primavera levantan la voz, y cuando cae el rocío y baña la noche, el frío en mi alma busca tu calor. Y cuando nace el día, comienza de nuevo mi sed por tu amor. Eres lo que mi alma necesita, lo que mi pasión incita, lo que llena mi interior. Eres lo que a diario echo de menos, lo que causa mis desvelos y me llena el corazón. Mi pasión incita, lo que llena mi interior. Eres lo que a diario echo de menos, lo que causa mis desvelos y me llena el corazón. Eres el anhelo de mi voz. Buenas tardes, hermanos, un saludo muy cordial en el nombre del Señor Jesús, desde aquí, desde Reno, Nevada. Estamos nuevamente en su programa Fuerza Salvadora y pues hoy el Señor nos ha dado la gracia nuevamente de estar en este medio que es radio internet, para poderles llevar ese mensaje, hermanos, de amor, de fe, de esperanza, lo que el Señor nos tiene preparados hoy en este día, lunes 31 de agosto, a ver qué el Señor nos tiene preparados a través de su santa palabra. Quiero dar los números de teléfono en cabina, es 775-250-4329, hermanos, por si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, quieren oración, algún comentario. Aquí estamos para responder de acuerdo a la medida que el Espíritu Santo nos lo permita, ¿verdad? Porque recordemos que nosotros actuamos por medio del Espíritu Santo, no por iniciativa propia. En esta tarde nos acompaña nuestra hermana Elena en cabina y darles una bienvenida, hermanos, porque sabemos que nos están escuchando, sabemos que están de aquel lado de los micrófonos esperando ese mensaje que el Señor nos tiene preparado, esperando ese mensaje que el Señor nos tiene para convertirnos, para entender cuál es el proyecto por el cual estamos aquí, cuál es el propósito por el cual Dios nos hizo. Y antes de comenzar, hermanos, quisiera yo hacer una oración al Espíritu Santo, porque Él es el que nos da la fuerza, Él es el que nos da la sabiduría, Él es el que nos da todo para poder venir aquí y estar ante la presencia de nuestro Señor, transmitiéndoles este mensaje, ¿verdad? En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. Ven, Espíritu Santo, alabado y glorificado seas. Ven, Espíritu Santo, y enciende la llama de tu amor en nuestros corazones. Ven, Espíritu Santo, y renueva la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo, y llénanos de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia. Y danos de esos dones, danos el don de la sabiduría, del entendimiento, del discernimiento. Danos la capacidad de entender, de discernir, de comprender. Pero más allá de todo esto, Espíritu Santo, danos la capacidad de poner en práctica lo que tú hoy nos quieres decir a través de tu Santo Espíritu. Ven, Espíritu Santo, alabado y glorificado seas. Y que todo, hermano, sea para la gloria del Padre, el Hijo
Hijo, el Espíritu Santo. También nuestra Madre Santísima, que siempre está ahí al lado de nuestro Señor Jesús intercediendo por nosotros. También le damos las gracias porque también sabemos que ella siempre está ahí pidiendo y rogando por nosotros, ¿verdad, hermanos? Bueno, hoy, como les dije, es lunes 31 de agosto. Y vamos a hacer a lo que es la primera lectura, que está en 1 Corintios, capítulo 2, versículo del 1 al 5. Y dice: Pues yo, hermanos, cuando fui a ustedes para darles a conocer el proyecto misterioso de Dios, no llegué con oratorias ni grandes teorías, con ustedes diciendo no conocen más que a Jesús, el Mesías, y a un Mesías crucificado. Yo mismo me sentí débil ante ustedes, tímido y tembloroso. Mis palabras y mis mensajes no contaron con los recursos de la oratoria, sino con manifestaciones de espíritu y poder, para que su fe sea apoyada no en sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, hermanos, en esta lectura hay un reto muy importante, ¿verdad? Dice aquí San Pablo que cuando él llegó a predicar el Evangelio, no llegó como muchas personas, y tengo que decirlo porque estamos aquí para hablar la verdad, ¿eh? Como muchas personas de otras denominaciones que llegan para tratar de impresionar a la gente con discursos, con palabrerías, pero que no son realmente palabras que vienen del Espíritu Santo, ¿verdad? Llegan para tratar de confundir a la gente, para tratar de manifestarse y de caer bien a la gente, para que digan este viene ungido, ¿verdad? Y se avientan unas oraciones grandísimas y unos discursos, pero en realidad, hermanos, no están haciendo lo que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque están usando la sabiduría humana y no sabiduría de Dios, sabiduría que viene del Espíritu Santo, hermano. Por eso tú, hermano, si estás en esa posición, si estás en ese camino y vas a ir a un lugar a hablar de la palabra de Dios, pídele al Espíritu Santo que te unja, que te dé esa doble porción. Pídele al Espíritu Santo que te ilumine, para que todo lo que vayas a hablar sea palabra de Dios, no sea palabra tuya, no sea iniciativa tuya, para que puedas convencer por medio de la palabra de Dios a quien tú has decidido llevar esa palabra. Sabemos que a veces vas a lugares donde quizás nunca han hablado de Dios, quizás lo conocen a medias, quizás han oído, pero nunca han escuchado la palabra de Dios. Y vas a llegar tú con esta palabra de Dios en tu mano y vas a ser contundente en lo que digas, porque el Espíritu Santo está contigo, hermano. Trata de convencerlos, pero no con sabiduría humana, no con iniciativa tuya, sino con la iniciativa y con el propósito que tiene Dios de convencer, hermanos, por medio de la palabra. San Pablo, sabemos todo lo que él pasó, ¿verdad? Sabemos hasta dónde fue y sabemos cómo fue él llamado en aquella visión que tuvo, que mismo Jesús lo dejó ciego momentáneamente, ¿verdad? Le quitó la venda de los ojos por todo lo que él sabía. Como dice él, en una de sus cartas dice que todo lo que él sabía era basura comparado con lo que ahora sabe. ¿Por qué? Porque realmente ha conocido la verdad a través de nuestro Señor Jesús. Pues de igual modo, hermano, yo te invito que cuando vayas tú a hablarle a alguien, no importa que sea 2 casas donde vives, si es fuera de tu ciudad, si es en otro país, si es donde sea, siempre ponte en la presencia del Espíritu Santo para que te quite la sabiduría humana y te dé la sabiduría divina, la sabiduría que viene de Él, para poder ser contundente en lo que vas a hablar, para poder convencer, no por palabras, sino por hechos, a esa persona a quien tú vas a evangelizar. Fíjese los retos que tuvo San Pablo, hasta dónde fue, todo lo que sufrió, todo lo que pasó él. Él cuenta que sufrió hambre, enfermedades, muchas necesidades, pero él siempre se mantuvo firme por llevar el Evangelio y hablar con la verdad. Renunció a lo que él sabía, que él mismo dijo que era basura comparado con lo que él ya sabe ahora. Pues de igual manera, si tú estás en esa posición, hermano, te digo, no hagas caso de muchas personas que a veces llegan con cuentos y fábulas a quererte convencer, a quererte sacar de la verdad, del Evangelio. Porque has de saber, hermano, que nuestra Santa Iglesia, que fue creada por nuestro Señor Jesús, se habla la verdad, basada en las Santas Escrituras. No, el sacerdote tiene su homilía cuando lee el Evangelio y es ungido por el Espíritu para discernir de lo que nos está hablando la palabra, el Evangelio, ¿verdad? Pero también sabemos que el enemigo está ahí y el enemigo es el que nos confunde. A veces llegan personas a nuestra casa tratando de hablar de Dios porque pertenecen a otra denominación, a otra religión, y tratan de confundirte, hermano. Tratan de sacarte de la verdad para meterte a la mentira. Tratan de sacarte de la verdad para arrastrarte al lugar donde ellos están, hermano. A donde ellos van. Hermano, si no tienes Biblia, consigue una. Si tienes una Biblia, léela para que te instruyes. San Pablo, hagamos de cuenta que San Pablo fue una persona que no pertenecía a la iglesia.
Él pertenecía al pueblo de Dios. ¿Y qué hizo San Pablo? Persiguió a todos los que se habían convertido a Cristo. Quién sabe a cuántos mató, encarceló. Pero cuando Jesús le habló, ¿verdad? Cuando Jesús le habló y lo dejó ciego temporalmente, y después a través de esa ceguera vino su conversión, y hasta a él le daba miedo predicar en frente a los hermanos, porque pensaban, después de lo que él había hecho con los seguidores de nuestro Señor Jesús, los discípulos, tenían miedo obviamente, pero él les decía la verdad, que él ya estaba convertido, que él había conocido la verdad a través de lo que vivió. Entonces, hermano, mira, aquí es muy claro el mensaje que nos da nuestro Señor. En el capítulo 2 dice: con ustedes decidí no conocer más que a Jesús. Cuando te hablen de la palabra de Dios, que no te hablen para conocer a ese pastor, para conocer a esa persona que te va a hablar, sino que te hablen para conocer la verdad, a Jesús el Mesías, ¿verdad? Dice: con ustedes decidí no conocer más que a Jesús el Mesías y Mesías crucificado. Yo mismo me sentí, ese es en el versículo 3, yo mismo me sentí débil ante ustedes, tímido y tembloroso. Es lo que les decía, hermanos. Él iba con miedo a predicar la verdad, pero no por temor a que fuera a ser rechazado, sino por temor a que lo que él estaba hablando no venía del Espíritu Santo, no venía de Dios. Él ya estaba convertido, él ya había aceptado a Jesús, ya había renunciado a lo que él sabía. Y estaba en un proceso, en un camino, entonces obviamente él tenía temor, tenía miedo, ¿verdad? En el capítulo 4 dice, versículo 4, perdón, dice: mis palabras y mi mensaje no contaron con los recursos de la oratoria, sino con manifestaciones del Espíritu y de poder. Es lo que les decía, hermano, que a veces llegan con ustedes, hermanos de otras denominaciones, a querer hablar de la palabra de Dios y les avientan un montón de teorías, de historias para confundirlos. Pero ninguna de esas cosas que les dicen va dirigida realmente al propósito, al plan de Dios, sino van a tratarlos a ustedes de sacarlos de la iglesia de Cristo, de apartarlos de la iglesia que Él hizo, que Él formó. Los confunden, y si no estás instruido por medio de la palabra de Dios, vas a caer fácil, hermano. Por eso dicen por ahí: católico ignorante, seguro protestante, ¿verdad? En el versículo 5 dice: para que su fe se apoye no en sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Otra vez lo que les comentaba, hermanos. Muchas veces nosotros seguimos a esas personas o siguen a esas personas porque hablan bonito, porque tienen sabiduría, porque disciernen la palabra, pero para conveniencia de ellos, no para conveniencia del Espíritu Santo o de la iglesia. Y se avientan discursos y hacen tantas cosas con tal de llamar la atención. Pero nada de eso va dirigido a lo que es el mensaje de Dios. Por eso hay que tener mucho cuidado, hermanos, hay que ser muy cautelosos. Instrúyete a través de la palabra, ve videos en el internet, en tu teléfono. Instrúyete para que no te agarren desprevenido, para que te agarren ahí, preparado. Y no se trata tampoco de pelear, se trata de llegar a un entendimiento, se trata de llegar a la verdad. No se trata de insultarlos tampoco, de rechazarlos, de humillarlos, no. Se trata de hablar con la verdad para ver quién está en un error y quién no, ¿verdad? Entonces de eso se trata, hermanos. Aquí vemos cómo San Pablo tuvo que renunciar a todo lo que él era anteriormente para empezar a predicar un Mesías vivo, un Mesías resucitado, para predicar todo lo que él ya había recibido y visto a través de los apóstoles, a través de la manifestación que nuestro Señor Jesús le tuvo, ¿verdad? Y a raíz de eso, él recorrió todos estos lugares, escribió sus cartas para convertir a tanta gente, para que esas cartas, ese mensaje de salvación del Evangelio llegase a muchas personas, al igual que hoy en día, hermanos. Al igual que hoy en día. Por eso, cuando te inviten a la iglesia, hermano, no rechaces esa oportunidad. No digas no, porque está en juego tu salvación, hermano. A veces tú lo tomas muy a la ligera, ¿verdad? No, pues yo no. Yo para qué, yo no necesito. Mentira, hermanos, todos necesitamos de Dios. Porque Él nos hizo con ese propósito de que reconocemos que hay un solo Dios y que hay un Dios verdadero y que dependemos de Él, hermanos. Por eso cuando te inviten, hermanos, no rechaces esa invitación, porque no sabes el mensaje que Dios te tenga preparado en ese momento, en esa misa que vas a tener, o en esa reunión bíblica, o en ese estudio bíblico, o en ese retiro, en ese congreso, no sé. No desaproveches esa oportunidad, hermano, porque está en juego tu salvación. Y así como San Pablo no rechazó a Jesús cuando tuvo esa visión, ese encuentro con Él, al contrario, fue muy obediente y especifica Él lo que vivió y lo que pasó, y lo que era Él antes y lo que era hoy, lo que fue. Entonces yo te digo y te hago esa invitación a ti mismo, hermano. Si ya nuestro Señor te ha llamado para servirle, para ser un instrumento de Él,
adelante, hermano. No pierdas esa oportunidad. Sigue los pasos de Jesús. Atrévete para que ese mensaje de la palabra de Dios llegue a esas personas que lo necesitan. Como te digo, quizás a lo mejor salgas de tu casa tú y vayas a un pueblo, a un lugar donde no conocen de Dios, donde a lo mejor adoran otros dioses, donde a lo mejor, no sé, ¿verdad? Pero llega con una palabra de convencimiento, una palabra de verdad, apoyándote en las Escrituras y sabiendo que estás predicando a un Mesías resucitado, ¿verdad? Hermanos, los voy a dejar un ratitito, ahorita regresamos, vamos a lo que es una alabanza y ahorita vemos con lo que es el Evangelio, hermanos. Nuevamente te doy los teléfonos, 775-250-4329, para que llames, hermano, o mandes un texto. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Jesús está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Su espíritu está aquí, se siente su presencia entre nosotros. Él es quien nos alienta y santifica hoy. Se siente su espíritu de amor. Cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Jesús está cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Su espíritu está aquí, se siente su presencia entre nosotros. Él es quien nos alienta y santifica hoy. Se siente su espíritu de amor. Se siente su espíritu de amor.
se siente su espíritu de amor. Bueno, hermanos, aquí estamos de regreso nuevamente en su programa Radio Internet Fuerza Salvadora desde Reno, Nevada. Mi nombre es Sergio Bravo, lunes 31 de agosto del 2020, y vamos a lo que es la palabra del Evangelio, lo que nos tiene su Señor preparado. Pero antes quiero dar los números de teléfono en camino nuevamente, hermanos, para que nos llamen por si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, alguna sugerencia, algún comentario. Aquí estamos, hermanos, para servirles y a medida que el Espíritu Santo nos lo permita, ¿verdad? Y la lectura del día de hoy está en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 16 al 30. Y dice: llegó a Nazaret, donde se había criado, y el sábado fue a la sinagoga. Como era su costumbre, se puso de pie para hacer la lectura, y le pasaron el libro del profeta Isaías. Jesús desenrolló el libro y encontró el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos, que pronto van a ver, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de la gracia del Señor. Jesús entonces enrolló el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó mientras todos los presentes tenían los ojos fijos en él. Empezó a decirles: hoy se cumple esta palabra profética, y a ustedes les ha llegado noticias de ello. Todos lo aprobaban y se quedaban maravillados mientras estaba proclamando de la gracia de Dios. Salía de sus labios y decía: pensar que es el hijo de José. Jesús dijo: seguramente ustedes me van a recordar. Dicho esto, médico, cúrate a ti mismo. Realiza también aquí en tu patria lo que nos cuentan que hiciste en Cafarnaúm. Y Jesús añadió: ningún profeta es bien recibido en su patria. En verdad les digo, había muchas viudas en Israel en tiempos de Elías, cuando el cielo retuvo la lluvia durante 3 años y medio, y una gran hambre asoló a todo el país. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguno de ellos, sino a una mujer de Serepe en la tierra de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Elías, y ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, el sirio. Todos en la sinagoga se indignaron al escuchar esta palabra. Se levantaron y lo empujaron fuera del pueblo, llevándolo hacia un barranco del cerro sobre el que estaba construido el pueblo, con intención de arrojarlo desde allí. Pero Jesús pasó por el medio de ellos y siguió su camino. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense, hermanos, cómo el Evangelio nos habla de que Jesús se reunía con ellos en la sinagoga, como era su costumbre, para explicarles las Escrituras, ¿verdad? Y cómo pues los tenía muy interesados en lo que se hablaba, en cómo él discernía la palabra, cómo él les explicaba las Escrituras. Pero llegó el momento dado en que algo a ellos no les gustó, algo a ellos no les cayó bien lo que les dijo, porque prácticamente era para ellos, y lo rechazaron. Y como dice Jesús, que nadie es profeta en su tierra. Y eso pasa, hermanos, en tu casa. Tú te has convertido al Señor, quieres convertir a tu familia, algunos te escuchan, otros te tiran de loco. Quieres convertir a tu comunidad, algunos te escuchan, otros te rechazan. Pues así le pasó al Señor Jesús. Por eso dijo él: nadie es profeta en su tierra. ¿Por qué? Porque en su propio lugar donde él se crió, donde él nació, donde él pasó su juventud y su infancia, conociéndolo a él, se maravillaban de cómo hablaba, pero cuando les decía algo que les molestaba, lo rechazaban. Porque así nos cuesta a nosotros, que nos molesta que nos digan la verdad. A mí al menos no, pero a muchas personas, cuando vas a la iglesia y el padre está dando el sermón y lo que está diciendo, la homilía, y lo que está diciendo te está llegando a ti porque estás pasando una situación como esa, luego tú empiezas a hablar más del sacerdote, que se mete en lo que no es de su vida y esto y lo otro. Pero hermano, simplemente le estás discerniendo la palabra de Dios. Y como aquí en este pasaje de la Biblia, en esta escritura, Jesús les dijo a ellos algo que no les molestaba. Ellos pensaban que por ser el pueblo elegido de Dios, ellos pensaban que por ser el pueblo de Dios, la salvación era para ellos y que ellos eran perfectos, que no tenían errores. Que nada los iba a sacar de esa gracia que Dios les dio de elegirlos como su pueblo. Pero cuando les hablaron con la verdad, se molestaron. ¿Y por qué? Porque Jesús vino a hablarle al pueblo de Dios, a su pueblo, y lo rechazaron. Y cuando Jesús les decía la verdad, se molestaban ellos. No por el hecho de que tú seas elegido de Dios, quiere decir que no va a haber algo que alguien te diga y te moleste.
Si eres humilde y si realmente eres un mensajero de la palabra de Dios, tienes que aceptar también tus errores, hermano. Y eso no te va a quitar del camino de Dios. Al contrario, te va a hacer más sabio. ¿Por qué? Porque estás usando la sabiduría divina para comprender que has estado en un error. No te tienes por qué molestarte, hermano. Y más sin embargo, muchas personas, cuando van a la iglesia, cuando van a misa y está dando la homilía el sacerdote, les dicen cosas que estás pasando tú y les molesta y ya jamás regresan, ¿verdad? Bueno, aquí dice la palabra de Dios en el versículo 18, dice: el Espíritu del Señor estaba sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, para anunciar la liberación de los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el reino de la gracia del Señor. Fíjense qué interesante, ¿verdad? Aquí en este versículo nos habla de que iba a llegar el mensaje a los pobres, ¿verdad? A los más desdichados, a los más abandonados. Y realmente fueron los que aceptaron la palabra de Dios. Porque los que tenían posición, los que tenían tal vez riquezas, desecharon esa oportunidad. No quisieron escuchar. Después dice que iba a liberar a los cautivos. Claro, a los que estaban espiritualmente cautivos, que estaban ciegos porque creían en otra cosa, porque se pegaban a leyes. Y cuando conocen el Evangelio, como cuando conocen este mensaje de nuestro Señor Jesús, cambia todo, les abre los ojos. Salen de esa esclavitud en la que estaban espiritual y son libres, porque toman un sentido diferente de la palabra de Dios, ¿verdad? Y luego en el versículo 20 dice, en el versículo 20 dice, Jesús entonces enrolló el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó mientras todos los presentes tenían los ojos fijos en él. Cuando él leyó la escritura y empezó a discernir, empezó a hablar de qué se refería todo esto, estaban muy atentos, como les comenté hace rato. Y eso nos pasa a nosotros también cuando vamos a misa. Estamos atentos. Bueno, si tú vas realmente a misa, ¿verdad? Estamos atentos en lo que va a decir el sacerdote. Pero llega el momento dado que el sacerdote dice algo que te molesta y reaccionas mal. Cuando no debes de hacer eso, hermano. Tenemos que aceptar la palabra tal y como es. El sacerdote simplemente está discerniendo lo que el Espíritu le ha dado a manifestar para transmitirlo a la iglesia, a los presentes, ¿verdad? Y en el 21 dice, y empezó a decirles, hoy se cumplen estas palabras proféticas y a ustedes les llegaron noticias de ello. Fíjate, en ese momento Jesús desenrolló el libro, les empezó a hablar de la palabra de Dios, empezó a discernir lo que en ese libro decía y como les digo, les llega el mensaje. Pero hay quienes lo aceptan, hay quienes no lo aceptan, hay quienes se hacen a un lado y mejor deciden renunciar. ¿Por qué? Porque no se sienten seguros, porque tal vez no quieren esclavizarse. No esclavizarse, sino no quieren seguir y obedecer a Dios. Y por eso deciden mejor irse a un lado, rechazarlo, ¿verdad? En el 22 dice, todos lo aprobaron y se quedaban maravillados mientras esta proclamación de la gracia de Dios. Fíjese, el mensaje que les llevaba nuestro Señor Jesús. El mensaje que les estaba transmitiendo a este pueblo. Y más sin embargo, ¿qué dice la palabra de Dios más adelante? Que vino Jesús a su pueblo y que su pueblo lo rechazó. No quisieron creer en él. Y hasta la fecha no quieren creer en él, ¿verdad? Ya resucitó y todavía ellos esperan a un Mesías. Dice, proclamación de la gracia de Dios salía de sus labios y decían, pensar que es el hijo de José. Jesús les dijo, seguramente ustedes me van a recordar el dicho, médico, cúrate a ti mismo. Realiza también aquí en tu patria lo que nos cuentan que hiciste en Cafarnaúm. Fíjate, otra vez volvemos a lo mismo. Aquí quisieron disfrazar la situación para pedirle a él una señal, para pedirle a él un milagro que hiciera delante de toda esa gente. Acuérdense que dice la palabra de Dios, dichoso aquel que cree sin haber visto. Querían ponerlo a prueba, a ver si realmente hacía lo que hablaban de él, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que Jesús no les da la oportunidad. Jesús les saca la vuelta, no por huir, sino les da otra respuesta que ni ellos esperaban. Y les dice, y Jesús añadió, ningún profeta es bien recibido en su patria. Es como tú, hermano, si por ejemplo estás en una ciudad, en un pueblecito, y Dios te ha dado la gracia, te ha ungido el Espíritu Santo para llevar ese mensaje de salvación. Y Dios te ha dado la gracia de hacer a través de él milagros, porque los milagros vienen de él. O te ha dado la gracia de ser una persona que sepa entender bien las escrituras y discernirlas. Siempre va a haber uno o más de una persona que va a tener envidia, que va a actuar mal, que no le vas a caer y que siempre te va a querer poner trabas en el camino y te va a querer poner a prueba. Como le pasó aquí a nuestro Señor Jesús.
¿verdad? Jesús les dice claramente que ningún profeta, y Jesús añadió, ningún profeta es bien recibido en su patria. Claro, es lo que pasa siempre. Si tú eres ungido de Dios y llegas a tu comunidad a querer evangelizarla, hablarles de la palabra de Dios, tenlo por seguro que vas a ser rechazado, hermano. Pero en cambio ve a otra comunidad y te van a aceptar. Es como dicen por ahí, tú le das consejos a tus hijos no te los agarran. Tus hijos te ignoran, te desobedecen. Y en cambio vienen amigos o otras amistades a darles consejos a tus hijos y ellos los agarran. Ahí se pone en práctica este dicho, que ningún profeta es bien aceptado en su patria, ¿verdad? En el versículo 26 dice, sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una mujer de Cerepe, en tierra de Sidón. El pueblo de Israel estaba pasando por una necesidad tan grande que había tantos enfermos, había leprosos, había viudas que necesitaban. Ustedes saben que la palabra de Dios nos enseña que tenemos que ayudar a ver por las viudas y los huérfanos, ¿verdad? En ese lugar había muchas viudas, pero a lo mejor esas viudas de las que habla la Escritura no creían en Dios, no hacían la voluntad de Dios. Por eso es que a lo mejor había una sola viuda que sí era fiel a Dios, que sí era temerosa de Dios, y fue a la cual enviada Elías, a la cual lo enviaron a él para ver la necesidad de esta viuda. ¿Por qué? Porque era temerosa de Dios. Y de igual manera nos pasa a nosotros, hermano. Hay veces que alguien te habla de la palabra de Dios en un momento que estás pasando muy difícil y eres temeroso de Dios y tú te pones a pensar, pero ¿por qué vinieron a hablarme de Dios a mí? ¿Qué a mí solamente? Habiendo tanta gente que necesita. Bueno, esa pregunta estará tú en tu interior. Reflexiona y medita y te vas a dar cuenta que todo es un plan de Dios. Que por algo Dios mandó a esa persona a hablarte de él, ¿verdad? Ahora dice en el 27, también había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, el sirio. No sé si ustedes han leído la Biblia, ¿verdad? La palabra de Dios. Sabemos que Naamán, pues, tenía su reino y adoraba a otros dioses. Pero cuando va con Eliseo y le pide que lo sane, le da la manera de cómo va a estar sanado y él todavía duda. Y tiene que ser un criado el que le dice, ¿sabes qué? Haz lo que dice para que sea sanado. Habiendo muchos leprosos, tuvo que escoger a para que se convirtiera, para que se diera cuenta que hay un solo Dios que tiene poder sobre todas las cosas en este mundo. Y otra vez volvemos a preguntar, ¿por qué nada más a uno? ¿Por qué nada más a uno? Bueno, hay que leer la Escritura para poder entender. Dice en el 28, todos en la sinagoga se indignaron al escuchar esta palabra. Se levantaron y empujaron fuera del pueblo, llevándolo hacia un barranco del cerro sobre el que estaba construido el pueblo, con intenciones de arrojarlo desde allí. Pero Jesús pasó por medio de ellos y siguió su camino. Fíjense, habiendo tantos leprosos, como les voy a decir, no porque seas el pueblo elegido de Dios, tienes derecho a esta misericordia. Sabemos que el pueblo de Dios, a través de la historia, le falló mucho a Dios. Pecó una y otra vez contra Dios. Y Jesús en una parte de la Escritura dice que el reino de Dios se les hará quitado a ellos para dárselos a un pueblo más numeroso. Porque ellos tuvieron la oportunidad de aceptar los designios de Dios y lo rechazaron. Porque ellos tuvieron la oportunidad de estar nuevamente en gracia de Dios y lo rechazaron. Y al leer este pasaje de la Escritura les molesta. Porque esta persona, Naam, era un pagano, era un gentil. No era judío, no era hebreo. Y como dicen por ahí, que cómo puede tener más un hijo, un pagano que un hijo de Dios. Y Jesús les responde, todos son bienvenidos a la mesa de mi Padre. Ahí cabe hablar así. ¿Por qué? Porque esta persona, aunque venía dudoso y después más adelante rechazó lo que Eliseo le había dicho, pero después se convenció por medio de su criado y que hasta se llevó un poco de tierra de ahí del lugar donde estaba para llevársela a su reino, y dijo que desde ese momento en su reino se iban a adorar a otro Dios más que al Dios de Israel por lo que había hecho. Y aquí a estas personas, al pueblo de Israel, no les gusta este comentario, hermanos. No les gusta. ¿Por qué? Porque si ellos pensaban que por ser elegidos de Dios tenía que ser sanado todo, pero nada más uno quedó sano. Entonces hay muchas veces que nosotros, hermanos, que creemos en Dios, que asistimos a misa, que tratamos de ser buenas personas, pensamos que por esos méritos vamos a ser
merecedores de la misericordia de Dios o de los milagros de Dios. Pero no, hermano, acuérdate que no es por las obras, no es porque estás convertido, es por la misericordia de Dios, que es que vas a recibir lo que necesitas, lo que deseas, lo que quieres, por su pura misericordia. No creas que porque perteneces a la iglesia de Dios, dices yo voy a recibir todo esto, y tengo derecho más que aquellos. No te jactes a ti mismo así, hermano, ni te vanaglories a ti mismo así, porque es la pura misericordia de Dios la que te da lo que tienes y lo que eres. Y como les comenté al principio, no desaproveches esa gracia de Dios, hermano, úsala para bien. Si estás convencido y proclamas a un Mesías, hazlo con esa misma convicción, con fe, hermano, y sigue adelante. No te eches para atrás, hermano. Al contrario, hay que seguir trabajando en la viña del Señor para que el reino de Dios se expanda y llegue a lugares donde nunca se haya escuchado de Dios. Bueno, hermanos, hemos llegado a lo que es el final de las lecturas. Vamos a una alabanza y ahorita regresamos con lo que son las peticiones, y que en este momento en que estemos de este tiempecito que vamos a tomar, pues que reflexionemos, hermano, sobre lo que hemos hablado hoy, ¿verdad? Ahorita estamos de regreso, hermano, no se muevan. Te conozco desde antes que nacieras, sé tu historia, conozco tus problemas, vi tus llantos y tus alegrías, y aún así te amo. Te conozco desde antes que nacieras, sé tu historia, conozco tus problemas, vi tus llantos y tus alegrías, y aún así te amo. Te amo, no importa lo que hagas. Te amo, no importa dónde vayas. Te amo, no importa lo que digas. Por siempre te amo y siempre te amaré. Te conozco desde antes que nacieras, sé tu historia, conozco tus problemas, vi tus llantos y tus alegrías, y aún así te amo. Te amo, no importa lo que hagas. Te amo, no importa dónde vayas. Te amo, no importa lo que digas.
Bueno, hermanos, estamos de regreso nuevamente en su programa de hoy día, lunes 31 de agosto del 2020. Ya leímos lo que fueron las lecturas y el evangelio del día de hoy. Hoy vamos a lo que son las peticiones, porque sabemos que hay tanta necesidad. Hay tantas personas que tienen necesidad de que otros oren por ellos, porque tienen fe, no en la persona que va a orar, sino porque tienen fe en un Dios, en ese Dios que todo lo puede. Por eso, hermanos, en esta tarde hay que ponerle nuestras necesidades a ese Dios verdadero, a ese Dios misericordioso, a ese Dios que tú y yo proclamamos y que sabemos que es un Dios de poder. Te doy los teléfonos nuevamente en cabina, hermano, por si quieres, todavía estás a tiempo de si tienes alguna pregunta, alguna sugerencia, algún comentario o necesitas oración, para que te llames, hermano, es el 775-250-4329. Puedes mandar un texto, una llamada, no sé, hermano. Y vamos a pedirle a este Dios misericordioso por estas necesidades. Padre bendito, Padre santo, sabemos que tú siempre nos escuchas, que tú nunca nos abandonas, que nosotros somos los que a veces nos alejamos de ti sin saber que tú eres un Dios misericordioso, un Dios de poder, un Dios que todo lo puede, que a veces no recibimos lo que te pedimos porque tú sabes que no nos conviene, porque tú sabes y conoces nuestro corazón, pero tú tienes un tiempo, un momento para cada uno de nosotros. Por eso esas personas que han llamado para pedir oración tienen fe en ti, usan este medio para poder llegar a ti, mi Señor. Por eso las queremos poner en esta noche en tus manos, suplicándote, mi Señor, por todas estas necesidades, Padre bueno, Padre santo. En esta noche, Señor, queremos pedirte por Iván Bravo, por Noé Dueñez, que están enfermos de la mente, por la recuperación de Elena Cervantes, por la salud de Refugia, por Refugia Rodríguez, tiene cáncer, por José Rodríguez, tiene cáncer, por Berta Saavedro, tiene cáncer, por el fin del virus del COVID-19, por la salud de Berta Saucedo, por Alicia Cerritos, por su descanso eterno, por la conversión de nuestros jóvenes, por nuestros ancianitos para que sean cuidados con amor, por los niños para que no los aborten y por todos los niños maltratados, por todos los enfermos de cualquier enfermedad, por los que son adictos a las drogas y a otras adicciones, por los que no tienen hogar, por los que no tienen un trabajo, por el eterno descanso de Francisca Mori, Gerardo Villalbazo y Dora Alicia Cerritos, María del Carmen Flores y por todos los que no tuvieron un novenario. Padre Santo, ponemos en tus manos a estas personas que hoy han llamado aquí para que oremos por ellas, porque han tenido la fe y la convicción de que tú los escuchas, de que tú eres un Dios misericordioso, de que tú siempre estás atento a estas necesidades. También, Padre Santo, queremos pedirte por los inmigrantes y por los refugiados en el mundo entero, por todos los que sufren de adicciones y que viven en las calles, por todos los indigentes desamparados, por esos niños que son secuestrados y explotados, por esos jóvenes que se pierden en las drogas y en las adicciones y en las pandillas, en la violencia, por esas niñas que son secuestradas, violadas, obligadas a prostituirse y explotadas, por los más pobres, por los más humildes, por los más necesitados, marginados, rechazados, discriminados, por todas aquellas personas que son víctimas de racismo y discriminación en el mundo entero. Te pedimos también, Padre bueno, por todos los presos en el mundo entero, para que cuando encuentren su libertad, Señor, se conviertan a ti, mi Señor, te busquen, se arrepientan de todo el mal que han hecho, Señor. Por todos los enfermos del coronavirus, por los doctores, enfermeras, policías, bomberos, fuerzas armadas, gobiernos, científicos, personal de la salud y de la limpieza, Señor, que trabajan día y noche, Señor, combatiendo esta epidemia, llevando a cabo ese ministerio que tú les has dado, Señor, que es ver por las necesidades de los enfermos, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que los llenes de tu sabiduría, de tu misericordia, Señor, pero sobre todo, Padre, que les dé la conversión de creer en ti y que tengan fe en ti, Señor, sabiendo que tú eres el médico de médicos y el doctor de doctores, Señor. Te pedimos por todos los que sufren las catástrofes en el mundo entero, que se quedan sin hogar y sin nada. Te pedimos por todos los que sufren las guerras y la violencia, que lo pierden todo, Señor. Te pedimos por todos los difuntos en el mundo entero, por los niños abortados, por aquellas personas que han muerto a causa de racismo y discriminación, por esas personas que han sido asesinadas en las Fuerzas Armadas, Señor, por esos matrimonios, por esas parejas que están en crisis, por esas familias que sufren violencia doméstica, Padre Santo, las ponemos en tus manos. Y en esta noche, Padre bendito, sabemos que tú nos escuchas, sabemos que tú eres un Dios de amor y de misericordia, que tú no quieres que nosotros pasemos todas estas cosas, pero tú quieres que nosotros vayamos a ti y te busquemos, Señor. Por eso en esta noche, Padre Santo, antes de despedirnos, queremos darte las gracias con esa bella oración que tú nos has enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Y a ti, mamita María, te damos las gracias por interceder por nosotros. Pues llevar nuestras necesidades a los pies de tu Hijo, a la cruz de nuestro Señor, porque sabemos que Él siempre te escucha. Y en esta noche, en esta tarde, queremos darte las gracias, mamita María, y queremos despedirnos con esa bella oración que el ángel te dijo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Madre por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la gloria sea del Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermanos, hemos llegado al final de este día. Esperemos que lo que nuestro Señor nos dio a conocer a través de su santa palabra nos haga reflexionar y entender, comprender, pero más allá de eso, que nos haga acercarnos y buscarlo a Él. Porque Él es un Dios de amor, un Dios que siempre nos espera con los brazos abiertos. No me queda más que decirles, hermanos, que hasta la próxima, que Dios los bendiga, y pues aquí nos veremos. Hasta luego, hermanos. Hermano Sergio, gracias por acompañarnos en este día. Gracias por estar aquí con nosotros compartiendo el mensaje de Dios. Porque Dios, mi hermano, los cogió hoy día para que hablara a nuestros hermanos. Y nuestro Señor, mi hermano, nos va a dar siempre las palabras. Pongamos siempre nuestra confianza en Dios y no le digamos no a su voluntad, porque la voluntad de Dios, mis hermanos, la debemos llevar a cabo en cualquier momento de nuestra vida, no importando lo que nos esté sucediendo, porque muchas veces tenemos problemas familiares, tenemos problemas de enfermedad, tenemos problemas de cualquier clase y queremos decir no al llamado de Dios. Y Dios, nuestro Señor, mis hermanos, jamás nos ha dicho no cuando le pedimos un favor. Así es que no seamos como el asadón, que nada más queremos recibir y no queremos dar nada de nosotros. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que pase un feliz lunes. Bendiciones.